Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este va a ser el primer episodio de nuestro podcast, El Átomo Primeveo. El día de hoy, bueno, nos hemos reunido aquí el equipo para pues empezar a hablar o al menos tener la intención de comenzar este podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los diferentes tipos de ensayo, cómo escribirlos. En general, este podcast está pensado para ayudar a las personas que tienden a pues tener dificultades para escribir este tipo de textos, ya sea académicos o de una forma más bien no académica. En esta ocasión, bueno, me acompaña el equipo de la materia de teoría de docencia que está conformado por Frida Sánchez Bravo, Yulisan Campero Guzmán, Mónica Benítez Castro y Valerio Romero Romero. Entonces, pues me gustaría comenzar con este tema del ensayo, pues preguntándole a mis compañeras más o menos acerca de qué tipos de problemas se han encontrado al momento de redactar este tipo de textos. Así que pues me gustaría preguntarle primero a Frida Sánchez Bravo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, compañeras? Pues bueno, creo que todos los estudiantes nos hemos topado con una hoja en blanco y se nos olvida todo. Entonces, pues yo creo que el principal problema es eso, empezar a escribir, tener una idea. ¿Qué opinas, compañera Mónica? Sí, al igual que tú, tengo problemas con la hoja en blanco, pero principalmente tengo problemas con mi redacción, específicamente con la coherencia. Es decir, la coherencia afecta la forma en que se organiza el significado del texto, ¿no? Es la propiedad por la cual se organiza globalmente. Y hay unas reglas, de hecho, de coherencia. Entre esas están, por ejemplo, la regla de no contradicción, de repetición, es decir, que algunos elementos se deben reiterar a lo largo del texto. También está la regla de relación y de progresión, es decir, que debe haber una progresión temática en lo que se está diciendo. Eh, y pues para mí ese sería como mi principal problema, y lo que hago para solucionarlo es que dejo mi texto por un tiempo y ya después regreso y lo vuelvo a leer y ya no lo veo tan coherente, y entonces lo que hago es comenzar como a pulirlo. Bueno, eso hago yo. Sí, no, bueno, creo que tanto esos dos problemas pueden ser lo que uno más le atemora al momento de enfrentarse a la escritura en ensayo, porque regularmente los ensayos que se van a escribir a lo largo de nuestra vida van a ser los primeros, al menos, más de un tipo académico, es decir, nos lo van a pedir en la escuela. Entonces, pues bueno, Julissa, ¿tú qué has hecho o qué has notado de tus compañeros al momento que reaccionan al momento de enterarse que cualquier trabajo final de cualquier materia va a ser un ensayo final? Bueno, antes que nada, comentando lo que decía Frida, eso es muy cierto, eso me remontó mucho a este episodio de Bob Esponja en el que sale y quiere redactar su ensayo y tiene su hoja en blanco y no puede avanzar, ¿no? Y está ahí toda la noche con su lápiz a un lado. Este, ya regresando a tu pregunta, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era de qué has notado en la reacción de tus compañeros cuando se enteran que el trabajo final va a ser un ensayo final. Ah, eso sí, porque todas nuestras materias, al menos en nuestra licenciatura, casi siempre son todos ensayos finales. Ahorita como que si se han dado cuenta, ya nos estamos remontando más a videos, a hacer audiovisuales, pero siguen siendo, hay que hacer un guión, hay que hacer algo que nos dé a partir de esto una pauta para saber de qué hablar. Y aún así no se deja de lado la parte escrita. Es una constante para nosotros, y si para nosotros es difícil, no me imagino para otras carreras como ingenierías o lugares donde no se toma tanto esto
esta práctica de hacer ensayos. Sobre todo, a mí lo que mucho me cuesta es darle un seguimiento correcto. ¿Qué primero, qué poner después y qué poner al final? ¿Cómo organizar mis ideas? Sí, bueno, precisamente esto último de que hablas de las otras carreras, creo yo que también, tanto por, no sé, como que estamos medio peleados con el campo de las ciencias aplicadas y todo ese tipo de cosas, pero ya de ellos también al final sufren más o menos lo mismo que nosotros, ya sea porque ellos también tienen la opción de presentar ya sea un proyecto o también se pueden titular por tesis, pero creo que en el proyecto también debe presentar una parte escrita. Y en esta parte escrita, bueno, pues ya pasando directamente a hablar del ensayo, pues podemos hablar precisamente de unas características del ensayo que pues en realidad siempre se nos ha taladrado bastante, que un ensayo debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Entonces, pues hablar de esto, pues también nos pone en un problema, porque suena sencillo hablar de escribir pues un inicio, un desarrollo, un cierre, pero en realidad es muy complicado hacer que todo esto se hile de una manera en que nuestras ideas parezcan, pues medianamente coherentes. Entonces, pues le pregunto a mi compañera Valeria, que ahí está un poquito abandonada, ¿qué haces tú para más o menos darle estructura a tus ensayos? Pues yo creo que antes que nada, pues es como ir conectando tus propias ideas, ¿no? O sea, por mi parte siempre pienso así de, pues tengo la idea principal y conforme voy buscando sobre ello, voy como acomodando las demás y de manera que mi texto lo pueda tratar de estructurar lo más coherente, aunque sinceramente, pues cuando tengo las ideas en sí, o sea, ya las tengo ahí, trato de escribir lo que más que pueda, porque de repente siento que a todos nos pasa que tienes como un tipo shock que ya no, o sea, ya no sabes qué escribir o ya te quedas así nomás en blanco, porque ya, o sea, ya no sabes o qué palabras se te puedan venir. Entonces, de hecho, yo tenía problemas con eso, bueno, algunas materias como la materia de redacción integral, o sea que mi profesor me hacía observaciones y me decía, ay, es que tu escritura, ahí tienes que ver tus conectores y así. Y pues yo apenadamente le decía, ay, profe, es que eso es lo que me vino a la mente, o sea, yo sé que no tiene tanta coherencia, pero o sea, ya lo que me vino, ya después lo vas relacionando para que pues sea coherente, ¿no? Que es otra de las partes importantes que debe de llevar un ensayo. Además de eso, creo que también hay otras como características y problemáticas, sobre todo, más que características, unos problemas entre los propios alumnos. O sea que la escuela tradicional se ha ido como yendo muy potente en dar esos choques de que impiden nuestro proceso de aprendizaje. Siento que sí nos han acostumbrado como pues, siendo sinceras, pues, y sinceros también, en nunca como checar bien nuestros textos o profesores que nada más medio le pasaban o le daban una leída y pues no, nunca tomaban tanta importancia. Entonces ya cuando nos encontramos, bueno, ya cuando yo me encontré en este tipo de situaciones, pues sí fue como, oh no, colapsar. Pero pues yo creo que así como están los problemas, hay diversas soluciones que puedan ayudarnos y en este caso tratamos entre nosotros como estudiantes y yo creo que también es mucho mejor porque igual hablar con profesores se ha como dificultado un poco. Los de la universidad, pues quieras o no, ya tienen otro nivel o nivel grado de estudios, ya yéndose a doctorado y maestría. Y pues que, personalmente yo que vaya con cosas tan banales así bueno, desde cosas que ya tuve que saber desde antes, pues sí es como un poco complicado. Entonces, yo creo que el espacio que estamos brindando es más como entre nosotros, más de nuestro entorno, más así, de que nos entendemos. No sé, es una buena alternativa. A mí me gusta pensar que los maestros que admiramos ahí en la facultad, en algún momento también se las vieron como nosotros, así de no sé qué voy a hablar, no tengo bibliografía, no sé qué le acabo de enviar al maestro.
entonces como que me da un poquito de ánimos. Obviamente, probablemente en la mayoría de los casos no haya sido así, pero pues sí, también estoy de acuerdo en eso de que la educación, al menos la mayoría de la gran parte de la educación que hemos recibido, se ha basado más bien en la repetición, en aprender pues ya ciertas normas para escribir. Y en el momento en que se nos da un poquito de libertad para escribir ciertas cosas, pues simple y sencillamente no sabemos qué hacer. Entonces, pues en este ya tipos de saber qué hacer, creo yo que ya podemos hablar entonces de esta cosa que son los tipos de ensayo. Compañera Julisa, ¿tú cómo decides qué tipo de ensayo vas a realizar? Claro, esto es muy interesante porque a veces no sabemos ni siquiera en qué punto estamos para escribir. O sea, solamente nos dicen un ensayo, pero no desconocemos qué vamos a realizar en sí. El primer ensayo del que les quiero comentar es el académico y pues como su nombre lo indica, es frecuente en ámbitos académicos con fines pedagógicos. Mm, Este es para que el alumno con fines de aprendizaje busque desarrollar una postura crítica frente a un tema, normalmente de carácter científico o, o de ese ámbito. Entonces, ese es el primero, creo que es el más frecuente, el que conocemos todos, pero pues no es el único. También está el ensayo literario. Este, Esta clase busca la expresión de la identidad del ensayista por medio de una apuesta estética sobre una visión particular del mundo. Casi siempre se trata de un yo y de lo que yo opino, sin embargo hay otro más adelante que habla un poco más específicamente de eso, pero pues sí se encuentra en un punto un poco egoísta a partir de lo que, de lo que se puede, las conclusiones que se pueden sacar a partir de lo que tú crees, ¿no? El ensayo de divulgación es otro. Y pues casi todos estos comparten casi, bueno, la misma estructura que es el introducción, desarrollo y conclusión, que no lo sabemos casi así. Pues desde que íbamos a la primaria, ¿no? Nos enseñaron esta estructura. Pero ¿en qué consiste, por ejemplo, la introducción, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde vas a plantear la idea principal, en donde vas a eh, plantear, por ejemplo, una problemática. Ya el desarrollo, pues, viene dependiendo de qué tipo de ensayo es el que hagas, pero aquí se exponen los argumentos de lo que se va a hablar. Hacemos citas de autoridades de la materia, etcétera. Y pues finalmente la conclusión es el resumen de lo expuesto o un planteamiento del significado de estas ideas expuestas. Sí, yo creo que la parte más difícil de un ensayo, yo creo que son las conclusiones, porque muchas veces en el momento en que ya la vas a escribir te das cuenta de que ya prácticamente todo lo dejaste escrito en la introducción y ya no sabes como a qué enfrentarte, no sabes más qué poner y al final parece que nada más estás metiendo paja. Pero no sé, en realidad lo que yo hago en esa situación es recurrir a alguna cita de algún autor que cité al principio para recordarme, o al menos recordar al lector, pues más o menos de qué estaba hablando, y pues será redundante, pero esta redundancia se puede disfrazar, al menos en mi caso, se puede disfrazar como una conclusión. No sé, mis compañeras, por ejemplo, Mónica, como qué haces para finalmente darle ese último hilazo a la conclusión para que no quede tan desperdigada. La verdad es que tampoco sé qué hago. No sabría decir. No pongo una cita final, eso sí, porque la profesora Laura una vez nos dijo que no hiciéramos eso, que no pusiéramos una cita para terminar. Lo que hago igual es como todo lo que dije en la introducción, lo vuelvo a decir, o bueno, cuál era mi hipótesis del principio, la vuelvo a repetir y retomo
en general todo el texto, ¿no? Como un resumen chiquito de todo lo que dije. Eso es lo que hago. Mm, mm. Sí, creo que también la profe Laura nos dijo eso una vez, pero no sé, supongo que los profes o le ha dado pereza señalármelo o simplemente ven como un caso perdido que no me lo han señalado. O sea, no pongo la cita al final, sino como al principio, así de como señala, no sé, Vázquez Mota y ya le pongo ahí y ya sobre esa cita me voy como pues explayando o recordando más o menos todo lo que fui tratando para que esa cita tenga sentido. Ahora vamos a pasar con uno de los puntos más complicados que todos nos podemos enfrentar, que son los signos de puntuación. ¿Ustedes tenían malos hábitos en los signos de puntuación o los siguen teniendo actualmente? Esta es pregunta general. Sí, claro. Creo que esto se mejora con la práctica. Sí, bueno, en mi caso creo yo que ha mejorado con con la lectura constante. Pero de un tiempo para acá, tanto, porque no sé si es porque he agarrado la mala costumbre de escribir con muchas faltas de ortografía, pues a mis amigos ahí en WhatsApp, que luego esas faltas se me van se me van a los ensayos finales. Y recuerdo ahorita que en el texto, en el ensayo final de textos medievales, la profesora me hizo un comentario en mi texto así de, no se dice escribido, se dice escrito y cositas así. No sé qué otras prácticas o qué consejos en realidad tengan para que nuestras formas de usar los signos de puntuación vayan mejorando. Yo creo que como mencionas, la lectura es lo que mejor nos podría ayudar, porque yo di una clase de signos de puntuación, lo cual fue gracioso porque yo soy un asco en signos de puntuación. Siempre me equivoco en las tildes. En una ocasión puse técnica sin acento y la profesora eh, dijo que quién escribió eso y pues ya tuve que decir que fui yo. Y es que existen muchos libros que te enseñan y te definen para qué sirven los signos de puntuación, te dicen qué es la coma, cuándo las debes usar, para qué son los signos, para qué son los puntos suspensivos, cuándo usarlos, pero igual no creo que un alumno pueda memorizar eso. Ay, pero Eh, qué aburrido leer esos manuales también. y yo los leo y mira, aún así no sé. Sí, no, y además hay autores que no suelen usar también signos de puntuación. Así que Valeria, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que además de la lectura, pues siempre Libros también. y hacer ejercicios. Hay un manual de escritura de Maqueo, que es muy bueno, Eh, es- lo Estaba recomiendo. hablando, Ah, no, Mónica, no, perdón. no, sin problema. Sí, Ya acabé. justamente dicen, los libros también son muy buenos. Eh, También como que es muy chistoso que nosotros, siendo también de lingüística, como que ya no tenemos como perjuicios como de la manera en que se dicen ya las cosas, ¿no? Porque siempre tienen una razón de ser. Ya, bueno, ya podemos decir aiga sin problemas, pero pues sabemos que en términos formales está mal. Pero es curioso que la misma licenciatura te dice, no, es que no está mal, porque hay diversos estudios, tanto diacrónicos como sincrónicos, donde se especifican que tuvo fenómenos y cambios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí eso también ha influido por mi parte, porque como que ya no nos hacemos llamar como así, ahora dicen como prescribistas. Entonces, luego ya cuando es en cosas ya formales, que es esto del ensayo, ya es como complicado, ¿no? Porque ya nos dicen que no es correcto. Es así, o no, colapso. Pero pues igual creo que una buena técnica, que recuerdo también de hace tiempo, de mis tiempos de secundaria, era escribir. O sea, la profesora decía, deberían de tener una libretita así como tipo diario y darle como, escribir como cualquier pensamiento, o así, pues pienso esto y todo, ¿no? Porque pues esas mismas o esos mismos detalles que vas, por ejemplo, vayas escribiendo, pues en la calle
pasó esto y pasó un perrito y quiso comer algo, pero no había, y como ese tipo de cosas, después como que te van abriendo la imaginación para que después en tu ensayo ya como que se ve que les gusta el choro, y así de, ay, eran una tarde hermosa y XXXX, o sea, ya como que utilizan más adjetivos y todo, que al momento cuando se acercan en la escritura, pues es como colapso, ¿no? Porque no sabes cómo o de qué manera expresarte. Y pues yo creo que esa es una buena manera de comenzar también. Además de los textos que ya había mencionado Lina. Aunque pues sinceramente algunas veces suelen ser muy tediosos. Pero pues no hay nada mejor como escribir tus propias cositas. Sí, no sé si ustedes no sé si a ustedes les pasa, pero en el momento en que escriben en papel y lápiz, como que mejoran un poquito su uso de signos y de signos de puntuación, pero en el momento en que escriben, no sé, en un mensaje de WhatsApp, ya sea de la forma más formal posible, no sé, a lo mejor jugarreta del autocorrector, de repente revisas el mensaje como un día o esa misma tarde después y está lleno de faltas de ortografía horribles y le falta el signo y cosas así. Es que yo creo que también ya nos acostumbramos nosotros mismos, ¿no? De cómo escribimos y cómo, o sea, las palabras que solemos ver muy coloquiales, muy famosas, ya sea en diversas plataformas, y así, y adaptarlas, ¿no? Entonces, pues sí, como que es complicado de que ya no le ponemos importancia a nuestra escritura al momento de escribir, vaya la redundancia, pero ya es, sí, lo que venga, o sea, y es curioso porque hay otras personas de nuestro propio colegio que también hemos hecho equipos con ellos, que sí son muy minuciosos a la hora de escribir, así como de, hola, coma, buen día, punto, ¿cómo estás? Y cuando lo leo, o sea, y por lo menos yo sí es como de, ahora, ¿qué le pasa? O sea, me está hablando muy formal o yo digo, a veces solemos decir, ay, no, pues medio mamón y así. Pero pues siento que una parte está como bien porque te vas adaptando, ¿no? Es así como de, esta es la escritura y así. Y más aparte también yo creo que también como hubo mucha influencia en como en decir, ay, es que ellos escriben mal o así, la gente ya empezaba como a buscar en Google las palabras o el uso adecuado de las palabras, así para no quedar mal. Entonces sí es también curiosito cómo influye la escritura en nuestros ámbitos sociales. Sí, es una forma Yo muy curiosa. Sí, Yulisa. también pienso valorado el hecho de los signos de puntuación, porque si es necesario, sí, la ortografía sí es requerido para una buena comunicación, sobre todo, porque ¿cómo puedes entender lo que te está dando, lo que te está explicando una persona de manera escrita? Si no te ponen los suficientes puntos, los suficientes signos que te indiquen si es una pregunta, o si te están hablando de una cosa o de otra. O, por ejemplo, te responden y te dicen sí, sí está bien, o, sí, no está bien. O no te ponen la coma y tú dices, ¿está bien o no está bien? Porque es que sí es necesario. De alguna forma, si dices, es que no entendí, no le aumentes tampoco. Entonces, para un ensayo académico, para un texto que es formal, sí hay que utilizarlo. Sin embargo, como todos hemos comentado, es algo que tal vez ya no tenemos tan arraigado, porque tenemos muchos medios en los que ya no lo usamos tanto, o ya no somos tan formalmente comunicativos. Sí, además como que uno pierde el compromiso de escribir bien porque pues todo es muy rápido. Entonces debes de pues estar a las vivas para responder ya sea un mensaje, ya sea que te estés peleando con alguien en internet. Y pues yo creo que no te va a dar el tiempo suficiente para fijarte si es mejor utilizar, no sé, un punto y coma a un dos puntos.
o si lleva tilde la palabra solo. Y ahora que estamos hablando sobre precisamente seguir las normas y mejorar la comunicación, y esta es una pregunta general y ya va a ser la última para ir ya dando el cierre para que esto no se nos vaya un poco largo. Y es, ¿ustedes siguen las normas de la RAE o al menos están al tanto pues de las actualizaciones que siguen dando? Esta es una pregunta general y me gustaría que la mayoría de ustedes me contestaran, por favor. Bueno, personalmente yo creo que sí es un poquito importante, un poquito muy importante, porque en las palabras y sobre todo las que utilizamos en nuestros ensayos académicos, pues tienen que tener una coherencia, ¿no? Una coherencia con lo que estás diciendo. Y también es necesario relacionarse también con las diversas este, actualizaciones que está haciendo la RAE, como que nuestra forma de escribir o así no sea como utilizando las mismas palabras y no sean tan repetitivas. Yo creo que es una buena manera como la búsqueda y tratar de relacionarnos con ellas para pues de alguna manera u otra quitar como esos malos hábitos de nuestra escritura muy coloquial. No sé, ¿tú qué piensas, Lina? La verdad no estoy muy al tanto de las normas de la RAE. Si acaso sé alguna noticia es por Facebook, por páginas de ortografía, intento seguirlas, porque hay personas que son demasiado como prescriptivistas y les encanta todo esto de la RAE y siempre la andan citando. Pero nosotros como estudiamos lingüística a veces como que, no sé, a la RAE pues la vemos como esta institución de mente cuadrada. Claro que no siempre es así y pues es importante tener a la mano un diccionario de la lengua española. Entonces, pues sí, hay que ajustarnos. Frida, tú no has participado, ¿tú sigues la RAE? Sí, bueno, no tanto, digo, de vez en cuando checo algo así, cuando tengo duda, extrema duda que no encuentre de verdad aquí en internet, pero pues yo en lo que pongo más énfasis tal vez es en los conectores, por ejemplo, no sé, dado que, más que, mayor que, no sé, cualquiera de esos, porque pues normalmente es ahí donde podemos concentrar, no sé, tal vez una coma, un punto y coma. Y eso también nos va a ayudar también como a darle como seguimiento o una coherencia mejor a nuestras ideas. Y eso me ayuda más al momento de realizar algún ensayo o cualquier texto académico. Bien, ya para finalmente ir cerrando, porque esto ya se está extendiendo un poquito más. Julisa, me gustaría que comenzaras tú. Y con esta pregunta, pues ya prácticamente nos iríamos despidiendo. Y es, Julisa, ¿qué tiene de importante escribir ensayos fuera del ámbito académico, o sea, fuera de que sea para una materia? ¿Es importante escribir ensayos? Bueno, yo creo que la universidad es una etapa de entrenamiento, porque allá afuera en el ámbito laboral en que probablemente nos vayamos a desarrollar, si es que ejercemos acerca de esto, nos vamos a probar con 1000 y un ensayos, y no de aquí a una semana, de aquí a mañana. Entonces, son, son prácticas que sí se van a utilizar, que sí necesitamos, que en realidad es, a veces les llaman de otra manera, pero al fin de cabo es escrito que tienes que realizar con tu puño y letra, tal vez basándote en autores, pero tiene que salir de ti, ¿no? Entonces, por supuesto que deberíamos empezar a practicarlo y va a ser necesario en un futuro. Ahorita hacerlo fuera de, no tanto, pero pues sí sería recomendable, ¿no? Y Sí, antes de irme, Mónica. Sí. ay, antes de irme me gustaría dejar un consejo que nos dio una profe, la profe Valerdi, Claudia Valerdi,
De hecho, justo con lo que comentabas hace un rato, de que escribes algo y luego al otro día te das cuenta que hay muchas faltas o que tal vez no escribiste todo lo que te hubiera gustado, ¿no? Entonces, el consejo es, escríbelo con tiempo, si puedes, déjalo, déjalo descansar, retómalo. Y te vas a dar cuenta de tal vez muchos errores que tienes, tal vez algo que puedas corregir, y eso siempre es bueno. Tomar las cosas, dejarlas para no seguirte saturando y luego retomarlas. Tú, Mónica, ¿tú qué opinas de la pregunta final? Sí, yo creo que, bueno, nosotros como somos estudiantes de literatura, no sé si le ocurre a los demás estudiantes, pero suelen salir muchos congresos o coloquios en donde puedes participar y pues obviamente vas a tener que redactar un ensayo. Entonces para nosotros es muy importante saber redactar un ensayo porque es como nuestro pan de cada día. Tal vez ya hacer un ensayo para que no sea para alguna clase no sea tan difícil, realmente no lo sé, pero sí tengo una amiga que sí escribe ensayos fuera de clases, lo cual es muy gracioso, es Diana. Pues sí, yo creo que es muy importante escribir ensayos fuera de lo académico también. Al final de cuentas es dar nuestro punto. Un ensayo es un escrito subjetivo. Claro que hay que argumentarlo y por eso es importante buscar fuentes confiables. Tú, Valeria, ¿qué opinas de esto último que estamos discutiendo? Pues me he dado cuenta, y de hecho también platicaba con eso con Nina, ya en nuestros trabajos finales, y era chistoso que más que el texto o más que el libro, un ejemplo en general, importa también más como los ensayos o los escritos que se han hecho en respecto de ello. Entonces, pues sí, o sea, como futuros literatos tenemos que tener en cuenta pues la importancia y todo lo que implica escribir y cómo después podríamos hacernos famosos por ello. Entonces, un precio razonable. Sí, no, lo que uno daría por escribir un buen ensayo, así que un profe lo lee y diga, sí, está publicable. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas en eso. Y pues en realidad con esto prácticamente iríamos concluyendo esperemos, primer episodio del podcast El Átomo Primevo. Pues nada más, yo me despido. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos. Despídanse. Nos vemos a la próxima. Chao. Adiós.